Antonio, vamos a hablar del ACV, una enfermedad que nos mete miedo y que cada vez nos preocupa más. Estamos en la clínica Fleming porque se ha realizado un estudio muy importante para tener muy en cuenta sobre el crecimiento de esta enfermedad en el último año. Estamos con la doctora Virginia Pujol de la clínica Fleming. Gracias, doctora, por recibirnos y para poder hablar sobre un tema y una enfermedad que nos preocupa mucho. Antonio Laje la está escuchando. Antonio. Buenos días. ¿Cómo le va, doctora? Gracias por recibirnos allí. Sí, yo creo que la sigla ACV es de las siglas que más pánico y miedo nos causan. Exactamente, ¿qué es una ACV y por qué a veces uno escucha ACV enseguida lo relaciona con algo casi hasta terminal, pero sin embargo hay mucha gente que lo sufre y que ni siquiera se da cuenta que lo ha sufrido? Bien, el ACV es una enfermedad de la circulación de sangre en el cerebro. Se los voy a empezar a explicar despacito para que lo entiendan. Las neuronas, que son las células que forman el cerebro, son muy dependientes del oxígeno y los nutrientes que llegan por la sangre. Entonces, cualquier alteración en el flujo de sangre produce daño en esas neuronas, ya sea porque una arteria se tapa, que es lo que se conoce como isquemia cerebral o un ACV isquémico, o porque la arteria se rompa y se produzca una hemorragia cerebral. En ambas situaciones las neuronas empiezan a sufrir, sus funciones empiezan a fallar y finalmente se mueren. Eso es un ACV, ¿sí? Hay diferentes, tipos de ACV, como dije, isquémico y hemorrágico, y diferentes gravedades. Lo que la gente no sabe normalmente es que el ACV en Argentina y en el mundo está entre la segunda y la tercera causa de mortalidad. Claro, o sea que es una patología que puede ser por eso nos causa tanto potencialmente temor. Muy grave. Exactamente. Y no solo es la segunda o tercera mortalidad, sino que es la primera de lo que nosotros llamamos morbilidad o discapacidad. Si usted ve a una persona adulta que tiene alguna dificultad física, neurológica y le ocurrió de grande, probablemente la causa sea un ACV. O sea que es una enfermedad potencialmente muy grave por secuelas y también porque puede llevarnos a la muerte. ¿Hay algo que me indique que voy camino a eso o no me doy cuenta hasta que se produce? Y por supuesto me voy a dar cuenta. Como es una alteración. Sí, por favor. Como es una alteración del flujo de sangre del cerebro, sí, ocurre de un segundo para otro. O sea que yo no tengo indicativos previos de síntomas, excepto en situaciones particulares que tal vez está fallando una arteria y me da algunos síntomas un par de días antes. Pero en general empieza de un momento a otro. Por eso lo importante es prevenirlo, ¿sí? ¿Y cómo prevenirlo? Cuidando las arterias, cuidando de no tener presión alta, de no tener colesterol alto, de no fumar, de hacer actividad física, no tener obesidad, llevar una vida sana. Lo mismo que durante años dijimos y seguimos diciendo para cuidar el corazón, lo mismo sirve para cuidar las arterias del cerebro. Entonces, lo mejor es prevenir. Y si ocurre, saber reconocerlo, porque tenemos tratamientos para dar en el momento agudo que restituyen el flujo de cerebro y nos permiten sobrevivir un ACV con la menor cantidad de secuelas posibles. Disculpe, ¿cómo nos damos cuenta que una persona está padeciendo un ACV? Bien, empieza a fallar de golpe las funciones del cerebro. O sea, una persona que estaba normal, de repente empieza a presentar síntomas. ¿Qué tipo de síntomas? Falta de fuerza de la mitad del cuerpo, se tuerce la boca, no puedo mover el brazo o la pierna, no puedo caminar o me caigo, o falta de sensibilidad, de repente empiezo a sentir mal, toco algo y no lo siento correctamente. Se me puede trabar el habla, puedo tener una alteración en el lenguaje, que yo quiero decir algo y me sale un discurso incoherente o balbuceo u otras palabras. O puedo perder la visión de un campo visual, de un ojo, de repente como si una cortina negra se pusiese delante de mi visión. O un dolor de cabeza fuerte, pero muy fuerte, que de una persona que estaba completamente bien y asintomática, de repente siente un dolor fuerte. Le pregunto por ¿Qué hacemos? Sí, ¿qué hacemos como, rápidamente? Ramón, si estamos al lado de una persona que le está pasando esto, ¿no? ¿Qué hacemos con esa persona? Lo acostamos, lo llamamos seguramente al servicio médico, pero ¿qué podemos hacer rápidamente? Exactamente. Lo primero que tenemos que hacer es activar el servicio de emergencias, ¿sí? Para acudir lo antes posible a una institución médica, avisando si activamos un servicio de emergencias que creemos que la persona puede estar teniendo una ACV.
Y si me permiten, voy a aprovechar para decir algo, porque sé que en los medios, en Instagram, en Facebook y todo, hay un montón de videos virales de que uno puede pinchar un dedo, pinchar el lóbulo de la oreja y hacer diferentes cosas caseras en el momento agudo para ayudar a la persona. Nada de todo eso sirve y lo único que va a hacer es que perdamos el tiempo. Lo más importante es que esa persona llegue lo antes posible a una guardia. Ideal, obviamente, es con un servicio de emergencias porque llega antes, porque notifican al hospital y lo esperan a uno, y si no, ir nosotros, si no podemos activar un servicio de emergencias, acercarnos lo antes posible a un hospital. Y si tengo esa sensación cuando usted hablaba del dolor de cabeza, me pasó que un familiar tenía dolor de cabeza, pensaba que eran los anteojos, tuvo 5 días con dolores de cabeza, tuvo una ACV. Digamos, entiendo que es de un segundo al otro, pero si yo empiezo a tener alguna mínima evidencia que esto es más que un dolor de cabeza, es ir a una guardia de hospital y clínica, o tengo que ir primero a un traumatólogo, a un neurólogo, ¿a dónde voy primero? Bien, en general el dolor de cabeza asociado a la ACV es un dolor muy fuerte y que tiene lo que los neurólogos llamamos o los médicos llamamos banderas rojas. O sea, señales que me están indicando que no es un dolor de cabeza habitual. Primero, que sea un dolor de cabeza de comienzo abrupto. O sea, yo estaba leyendo, mirando televisión, durmiendo, hablando y de repente empezó de un segundo para otro, como a veces dicen en estallido. ¿Sí? Segundo, que sea un dolor de cabeza de máxima intensidad, que desde que comienza no me deja hacer actividades, ¿sí? No puedo seguir leyendo, estudiando, hablando. Tercero, es un dolor de cabeza que no cede con analgésicos. Normalmente uno se toma algún analgésico y el dolor cede, y si es un dolor que no cede con analgésicos, debería llamarme la atención, y más aún si ese dolor se asocia a cualquier otro síntoma neurológico. Si ese dolor le asocio falta de esfuerzo en una mano o alguna alteración en la visión. Frente a estas, digamos, posibilidades, lo mejor es concurrir a una guardia. Doctora, entonces yo digo lo mismo. ¿A qué se llama tiempo ventana y qué tan importante es? Es importantísimo. El tiempo ventana es el tiempo que tenemos los médicos para tratar el accidente cerebrovascular. La gran mayoría de los accidentes cerebrovasculares son isquémicos, o sea, es una arteria que se tapa. Nosotros tenemos medicación que podemos dar para licuar los trombos de sangre dentro de las arterias, pero solamente tenemos 4,5 horas desde que inicia los síntomas para dar esa medicación. Eso es el tiempo de ventana, desde que inicia los síntomas hasta que concurren a la guardia y yo puedo darles esa medicación. Parece mucho tiempo, pero no lo es. Hay un análisis en los chequeos que se está incorporando ahora, que es un ecodoppler que se hace de las arterias ascendentes. ¿Eso ayuda? Porque le dicen el análisis de la ACV. Bien, de las arterias carótidas. Sí. Una de las causas de accidentes cerebrovasculares son las enfermedades carotídeas, ¿sí? O sea, placas de colesterol de las arterias carótidas que, según el tamaño y las características, son de riesgo para producir ACV. No solo eso, sino que además me habla un poco de la salud de las arterias. Tal vez no tengo una gran placa de colesterol de riesgo en ese momento, pero si yo veo una arteria que está enferma, me puede estar indicando que este paciente tiene enfermedad en otros territorios vasculares. Entonces, me sirve para conocer la salud de las arterias de esa persona y, sobre todo, dependiendo de el grado de estenosis que tenga esa placa, evaluar si requiere algún tratamiento médico o algo más quirúrgico. Hay ciertos casos que son los que más tal vez nos preocupan, porque uno trata de siempre racionalizar por qué pasan las cosas, ¿no? Cuando vemos que es una persona sana, que hace ejercicio, que no fuma, que no tiene presión alta, que no tiene obesidad, que son ciertas síntomas o ciertas situaciones que pueden llevarte a una ACV, y vemos un caso de una persona que sufre ACV y no cumple con ninguno de esos requisitos, ¿qué es lo que puede ser? ¿Puede ser algo genético o en este caso no? Hay más de 200 causas de ACV, ¿sí? Las más comunes, más del 90% están relacionadas, sí, a factores de riesgo vascular, presión, diabetes, colesterol, pero hay un porcentaje que no, y sobre todo eso se da mucho en los pacientes jóvenes, sí, donde o hay causas menos frecuentes, por ejemplo, trombofilias en las mujeres, predisposición a que la sangre se espese, o enfermedades particulares de las arterias que se llaman disección arterial. Muchas veces encontramos causas, y cuando no encontramos las convencionales buscamos causas atípicas, pero lamentablemente hay un porcentaje de pacientes que, por más que los estudiamos con toda la tecnología que existe, acá en Argentina o en Estados Unidos o en Alemania, no encontramos la causa.
Lo importante es saber que esos pacientes, el tratamiento agudo, este tiempo ventana que decíamos, este tratamiento de las primeras 4,5 horas, es igual para todos, independientemente de la causa. Por eso necesitamos saber reconocerlo para actuar en agudo e intentar que la persona sobreviva con la menor cantidad de secuelas o sin secuelas. Doctora, muchísimas gracias por las explicaciones, por el tiempo, recibirnos allí, muy atenta. Un placer. Gracias. Fabián Rubino, muchas gracias también.